contar con la presencia de cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Estamos en una nueva serie de predicaciones. Solamente para recordar que podemos tener todas estas predicaciones en nuestra página web, en la sección de recursos. Tenemos ahí una parte para el sermón en audio y ahí también los sermones en video, que está allí el video también. Y esperamos seguirlo haciendo con todas las prédicas para que así podamos repasar o ponernos al día si no lo hemos hecho. Hace 8 días veíamos las razones o algunas razones desde el punto de vista bíblico por qué no sentimos la presencia de Dios. Aunque creemos, aunque tenemos fe, somos creyentes, pero a veces no lo sentimos. Y entonces resolvimos esas inquietudes desde el punto de vista bíblico. En 8 días vamos a hacer una pequeña pausa en esta serie, porque estamos de aniversario. Y vamos a estar predicando acerca de la razón fundamental por la cual, como iglesia o en general la iglesia del Señor, hacemos las cosas que hacemos. Es una buena oportunidad para traer a nuestros familiares y amigos para que entiendan un poco la idea de qué somos como iglesia. Entonces, a celebrar y esperamos que lleguen muy cumplidos, porque va a ser un tiempo con muchas sorpresas. Entonces, gracias a Dios por ese aniversario del próximo fin de semana. Y luego, sí, en 15 días estaremos respondiendo lo que yo consideré o dije, tal vez la pregunta más comúnmente hecha a todos los creyentes es: yo creo en Dios, pero ¿por qué es su Dios aparentemente injusto? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Bueno, eso será en 15 días. Hoy nos ocupa el tema de que creo en Dios. Yo estoy tratando de hacer su voluntad, oro, pero ¿por qué no responde mi oración? Como dije hace 8 días, no pretendo resolver cada inquietud personal, porque pues el Señor y tú tendrán que trabajar en ello. Pero sí voy a dar el marco bíblico, las razones por las cuales creo que eso se da. Y las razones que hoy tengo para compartir con ustedes, créanme que más o menos en 22 años de estar acompañando gente, siempre he encontrado que cuando no hay respuesta a la oración está evidenciado en algunas de esas 4 razones que hoy quisiera compartir con ustedes. Porque somos creyentes, hay varios de ustedes que son muy dedicados, gracias a Dios, a la oración. Creemos que Dios puede responder las peticiones que tenemos. Es más, creemos que es su voluntad, pero no hay respuesta. Y eso, querámoslo o no, afecta nuestra fe. Sobre todo cuando va pasando el tiempo. Nuestra fe empieza como a cuestionarse, o nosotros mismos empezamos a dudar mucho. Por eso estamos tratando el tema de hoy. Y más cuando tenemos versículos bíblicos como los que están en sus bosquejos, Juan capítulo 14, versos 13 al 14. Una gran promesa del Señor que dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y nosotros generalmente entonces nos preguntamos: pero es lo que estoy haciendo y nada pasa. Porque miren, es muy desafiante este versículo. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Cualquier cosa es que cualquier cosa. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es más, leemos el texto bíblico y vemos personajes del texto como Josué. Imagínense, oró y el Señor detuvo el sol un día entero. Tenemos personajes como Daniel, con sus compañeros que estaban en peligro de morir en el foso con leones hambrientos. Y como respuesta a la oración,
esos leones deciden en ese momento hacer dieta. Miramos a un hombre como Jonás, no muy obediente, medio rebelde y todo esto, que lo echan del barco, no se ahoga, un pez grande se lo traga, y no solamente ahí no se queda, sino que ese pez de alguna forma, en respuesta a la oración de alguien, lo escupe justo en una playa para que él pueda seguir viviendo y después cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué pasa entonces? Que yo oro y nada. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces, tal vez hoy mismo estás allí en una de esas necesidades? Y todos tenemos experiencias a veces que nos mueven el piso con respecto a la oración. Les voy a compartir dos. No son tan trascendentales, pero les voy a ilustrar. Una de estas es alguna vez estando visitando una iglesia en Medellín. Esta iglesia tiene un ministerio deportivo de fútbol, y entonces iban los muchachos a jugar el partido después de la iglesia con otros miembros, otros equipos en la comunidad. Entonces obviamente estaba allí de visita, me dijeron: pastor, ore para que nos vaya bien, para que todo vaya bien en ese partido. Entonces antes, pues era un pequeño estadio que tienen allá. Entonces fui a la mitad del campo y oré que el Señor bendijera. Bueno, todo. Acabo de orar y en medio de un sol radiante, en 15 minutos, una nube negra encima de ese estadio. Empieza a caer un aguacero terrible. En medio de un aguacero así, el piso se fue complicado. Pues en medio del fragor del partido, en dos choques, de una falta de un equipo al otro, dos muchachos salen lesionados, uno con fractura abierta, y fuera de eso el equipo cristiano le mete una goleada. Uno de los muchachos me dice al final de ese partido: y eso que el hermano pastor oró, ¿no? Con razón, no me he vuelto a pedir que ore en ningún partido. Señor, ¿qué pasa allí? La segunda ilustración ocurrió aquí en el seno de esta iglesia. Una dama que no está aquí, está viviendo en otra ciudad. Siempre que tenemos cena, nosotros oramos por enfermos. Ella me pidió que orara porque no había podido tener hijos. Entonces eso lo hizo como por 3 veces. Entonces yo después del servicio oraba porque el Señor le diera pues la posibilidad de tener hijos. Y como a los 3 meses se me acerca la dama y me dice: pastor, su oración fue efectiva y estoy embarazada. ¡Qué maravilla! Pues yo sentí, pues, qué alegría, y pues también muy especial que de alguna forma en la oración de uno, pues, algo ahí pasara. Yo sé que es voluntad del Señor, pero se siente uno muy especial. Y dije: bueno, ¿y cómo está tu esposo? Yo no había preguntado esos detalles. Y entonces me dice la doña: mi esposo, no, mi novio. Y bueno, y tu novio está contento, te va a acompañar, se van a casar. Y me dice: ¿casarme? No, ¿yo para qué? Ya no lo necesito, lo eché, yo puedo vivir mi vida sola, ya no voy a perder mi hijo y voy a mantenerlo yo sola y voy adelante. Señor, ¿qué hice? Y a veces uno ora y ora por una necesidad, por una familia, una pareja, con todas las, no sé, las buenas ambiente para tener un hijo, y nada pasa. Así es la oración. Vamos a ver algunas posibles respuestas bíblicas por las cuales tal vez tu oración no ha sido respondida.
La primera razón por la cual quizás tu oración no ha sido respondida es porque tienes una relación rota. Hay problemas serios de relaciones y no has trabajado en esa relación. Pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con el problema que le estoy poniendo? Uy, mucho. Directa o indirectamente, nuestra vida de oración y nuestras relaciones están unidas. Nuestras relaciones a nivel horizontal están afectando nuestra relación a nivel vertical, querrámoslo o no así aceptar. Los versículos que están allí en su bosquejo hablan de una forma directa y otra indirecta de esta realidad. Leamos. Marcos capítulo 11, 24 al 25 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Cuál es el tema que involucra estos dos versículos? ¿De qué está hablando? ¿De qué parte de la vida cristiana? El perdón. Y la oración. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. En otras palabras, el Señor está diciendo, miren, ¿saben qué? Arreglen primero sus cosas y ahí sí hablamos de esa petición que están celebrando. Es importante nuestras relaciones. Por algo el mismo apóstol Juan también en las cartas mencionó, ¿cómo puede decir alguien que ama a Dios y odia a su hermano? Eso no está bien, hay algo que allí está fallando. El mismo Señor Jesús en Mateo 5 dice, bueno, si vienen a traer una ofrenda y tienen algún problema, ¿saben qué? Dejen la ofrenda ahí y vayan y arreglen las cosas primero. Nuestras relaciones a nivel horizontal afectan nuestra relación con Dios desde el punto de vista vertical. Y miren, no es difícil entenderlo si somos padres. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el caso tal vez con tus hijos, alguna vez me pasó a mí con los míos, que estaban allá atrás en el carro y íbamos a comprarles algo, helado o algo, hamburguesa o lo que sea, pero estaban peleando y entonces, ¿qué es lo que uno hace como papá? No, señor, olvídelo, no hay helado. Arregle, estuvo mal eso, no se deben tirar del pelo, no se deben decir, eso está mal, entonces no hay helado. Si es, poniendo las palabras del Señor Jesús, si eso lo hace uno como padre, con todos los problemas e inconsistencias que tiene, ¿cómo no nuestro Padre Celestial? ¿Cómo va a pasar por alto esos problemas de relaciones que tienes? Debes examinar tu carácter. Esas personas que continuamente manejan esos malos genios, esa forma de responder, todos tenemos derecho, digamos, a tener un día de esos malos, en que uno está como no. Pero si eso es lo común, si vives peleando con todo el mundo, teniendo roces con todo el mundo, ¿cómo vas a pensar que el Señor va a responder así nomás tu oración? Aún en la vida y sobre todo en la vida familiar. Bien lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Miren lo que dice, cómo termina ese versículo: así nada estorbará las oraciones de ustedes. Uy, eso es. ¿Será que es por ahí que tienes el problemita? Donde hay tanto estorbo en tus oraciones. ¿Será eso?
quizás esa oración no ha sido respondida porque tienes problemas que puedes arreglar. Yo sé, hay problemas de relaciones que no dependen de ti, está bien, pero hay problemas que sí puedes arreglar. En segundo lugar, tal vez tu oración no ha sido respondida porque no tienes la motivación correcta. Eso es muy importante. Santiago, en el capítulo 4, verso 3, dice: y cuando piden, es muy directo, como es siempre el libro de Santiago, no reciben, porque piden con malas intenciones. No está diciendo que está pidiendo cosas malas. Piden con malas intenciones para satisfacer, ¿qué? Sus propios deseos. Claro. Revisa las motivaciones. Todos creemos que nuestras motivaciones son lo más puro de este mundo. Como el hermano que me decía: pastor, ore, yo estoy orando para que me gane la lotería. ¿No les ha pasado? O el negocito. Y yo le prometo al Señor que le va a dar el 10%. El tipo continuaba como más desesperado y empezó a decir: pastor, siga orando. Y yo le prometo al Señor el 20%. Está más generoso. Yo creo que un día estaba tan desesperado y yo digo: pastor, si me sale esto, el 50%. Pero creo que todavía está esperando. ¿Cuáles son las motivaciones que había? Como el amigo en la universidad que estaba orando porque el Señor le diera una esposa creyente. Y me parece maravilloso, así hay que hacerlo. Y yo le preguntaba: ¿y cómo va? ¿Cómo va? No, Señor, nada que responde. ¿Qué será? Hasta que le dije: a ver, ¿cómo es la oración? ¿Qué está pasando? Entonces le dije: mire, yo he orado por esta muchacha, por esta otra. Y había que ver las muchachas por las que estaban. Y eran. Y él oraba: Señor, que se entreguen a ti. Sí. Por eso el sinvergüenza, cuando se le acercaba y él así con cara de cordero degollado: mira, yo tengo un propósito muy espiritual contigo, vengo a hablarte de Jesús. Todas le decían de Jesús: ¿qué? No sea bobo, no sea loco, quítese de aquí. ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? No siempre son tan puros. No nos corresponde a nosotros juzgar las motivaciones de otros, pero el Señor siempre juzga nuestras motivaciones. Lo dice así. Proverbios 16:2. A cada uno le parece correcto su proceder. A todos nos parece correcto. Pero miren lo que dice: pero el Señor juzga los motivos. No sé, a veces no hay respuesta a la oración porque la motivación no es correcta. Porque tu corazón o mi corazón debe refinarse aún más para recibir respuesta. En tercer lugar, tal vez, aunque oras mucho, no crees que Dios puede hacerlo. Sí, es así. Eres cristiano, sabes que Dios, pero pregúntate, ¿en el fondo sí crees que Dios puede hacer eso? Eso es importante, porque miren lo que dice Marcos en capítulo 9, 22 al 23, un pasaje que un hombre le lleva al Señor Jesús un hijo con problemas de demonios, estaba endemoniado, una situación muy difícil, y miren cómo aborda el Señor Jesús. Dice: muchas veces lo ha echado al fuego, hablando del demonio que lo controlaba, y el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y el Señor Jesús
Miren, medio molesto y un poco herido, dice, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿No será que el Señor está diciéndote, ¿cómo así que sí puedo? ¿Será este el caso que a ti y a mí nos ha pasado? Ay, mire, yo ya fui al médico, me tomé esta agüita, esta medicina, y nada, sigo igual de malo. Por lo tanto, lo único que me queda es que orar. No, pues, lo último, nuestra fe sí importa en la oración. Al que tiene fe se le es concedida la oración. Es necesario tener fe. Así sea, dice el texto bíblico, de un granito, del tamaño de un granito de mostaza. Pero es necesario tener fe. ¿Será que realmente no le crees al Señor? Pregúntate. Porque eso nos pasa hasta a los pastores. Este es el caso de un pastor en un pueblito en los llanos, y su iglesia estaba ubicada cerca de la plaza, y colocaron como a la cuadra, colocaron un bar, una taberna, una cosa así terrible en el pueblo. Entonces él empezó a orar con los miembros de la iglesia en la reunión de oración de los miércoles, parecida a nuestra reunión. Señor, quita ese lugar de maldad, ese lugar de vicios, en fin, y ore. Eso es como por 3 meses. Seguían orando, Señor, quita esa influencia negativa para los jóvenes del pueblo. Un día cayó un aguacero en ese pueblo, con tormenta eléctrica y todo, y ocurrió lo que eso desde el punto de vista estadístico es prácticamente imposible. Cayeron, no 1, 2 rayos en ese bar. Se prendió candela y el fuego consumió todo ese bar, casi, inclusive las casas al lado. 8 días después de este evento, el pastor fue citado por el juez, porque el dueño del bar lo había demandado, porque había escuchado que ese pastor y la iglesia había estado orando para que de alguna forma se acabara. Y frente al juez, el señor del bar dijo, mire, yo quiero, señor juez, que ese hombre pague y la iglesia pague todos los daños del bar, porque estuvieron orando para que mi bar se acabara. Y hace 8 días, por culpa de la oración de estos, cayeron 2 rayos y se quemó el bar y quedé en la calle. Llega el pastor y dice, ¿cuál? ¿Quién dijo? Eso no es culpa mía. ¿Qué tal ahora nos va a echar el cuento de nosotros? Lo interrumpe el juez y le dice, pastor, me parece raro lo que usted acaba de decir, porque el señor del bar parece que tiene más fe en la oración que la que usted está demostrando. ¿Realmente crees que Dios puede? Es muy necesario, y a veces como cristianos no creemos de verdad, pero de verdad, en el poder de la oración. No queremos, y quiero aclarar, no estoy diciendo que vamos a entrar en la onda de esto de lo que dice Racides y que hay que confesar, atar, amarrar, lo que sea. Y porque lo digo, un momentico, tu fe tampoco va a obligar al Señor a que responda, ojo. Es necesario la fe para la oración, pero tu fe no quiere decir que el Señor entonces está obligado a responderte de acuerdo a tu voluntad. Y recordemos
Puede ser que estés orando por una persona enferma. Puede ser aún que sane. Pero recuerden, si el Señor no viene antes, a pesar de yoga, a pesar de pilates, a pesar de la comida orgánica, lo que sea, tú y yo vamos a morir. Pero ¿realmente crees en la oración? Eso hay que preguntarse. El Señor no está amarrado por nuestras oraciones, lo repito nuevamente. Pero ¿crees en la oración? En cuarto, tal vez me gustaría leer lo que dice aquí Santiago. Hablando de esto, Santiago 1, capítulo 1, versos 6 al 7 dice: pero que pida con fe, nuevamente dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, miren lo que dice, lo dice ahí. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Ven lo que hace que es la palabra? Tal vez eso es lo que pasa en ti. En cuarto lugar, si no es esto, tal vez Dios tiene algo diferente. Tal vez tiene Dios algo diferente. Su voluntad, ojo, escuchen eso. Su voluntad es siempre más importante que tu voluntad o mi voluntad. Y es lo que dice en 1 de Juan, capítulo 5, versos 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Qué dice? Leámoslo todos. Que si pedimos que conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Listo. ¿Cuál es el factor clave aquí para que la oración se dé? Conforme a la voluntad. Puede ser que tú y yo pensemos, es lo mejor, es lo más lógico, pero Dios en su infinito sabiduría y también amor muchas veces no nos da lo que pedimos porque Él sabe que hay algo más que debe hacer en tu vida. Miremos la vida del apóstol Pablo. Por lo menos para mí, desde el punto de vista personal, lo que leo en los evangelios, en el Nuevo Testamento, él escribió, yo diría que 3/4 partes del Nuevo Testamento. Si hay alguien que se le debe responder una oración, es a ese hombre. Y alguna vez en su aflicción él confiesa en el texto bíblico: yo he orado porque el Señor me quite este aguijón de mí. No sabemos exactamente qué es, pero digo, yo he orado, no una. ¿Cuántas veces? Dice, por lo menos 3 veces he orado y nada. Porque el Señor quiere algo diferente. ¿Qué quería decir? Pablo, quiero que para ti te baste mi gracia. Quiero que para ti te baste mi gracia. Yo sé que a veces duele, a veces nos desilusionamos un poco, pero a veces el Señor quiere otra cosa y es mejor. Aquellos que llevan un tiempo aquí en la iglesia saben de las peripecias que tuvimos hace algunos años con nuestro lote, con la compra del lote, un lote precioso. Y créanme, nosotros oramos y creíamos que era lo mejor que el Señor nos podía dar, ese lote para construir la iglesia. Eso fue ya hace varios años. Y oramos de sus veladas, ayunos, de todo, de verdad, y pensamos y tratamos de hacer
no sé, por lo menos 20 posibilidades diferentes, negocios, y no se dio ni uno. Porque el Señor tenía algo diferente. Y nos dio estas dos casas. Y el Señor tenía razón. Es mejor para una comunidad ir creciendo, ir creciendo también físicamente en la medida que la comunidad tiene posibilidades y muchas otras razones que después encontramos por las cuales el Señor definitivamente tenía algo diferente y mucho mejor. Revisemos. ¿Hay alguna oración que no se ha respondido? Revisemos estos puntos. Y eso nos pasa a todos. Un amigo pastor hace algunos años atrás, me decía que orara por él, porque le estaba pasando algo muy particular con su comunidad. Al pastor, estoy hablando del pastor. Él, como es lo natural, le pedían que orara por los enfermos. Y estaba empezando, y eso le pasó por 2 años, que él visitaba a un enfermo al hospital, oraba y se moría. Iba a visitar al otro, oraba, al otro día amanecía muerto. Eso que le pasa a un pastor es grave. Y al cabo de 2 años, ¿adivinen qué pasó? Nadie lo llamaba para orar, ni se le ocurra. Él tuvo que aprender algunas cosas que estaban pasando en su vida. Bueno, él estaba orando porque se sanaran a las personas. En el fondo, desde el punto de vista bíblico, pues esa es la sanidad completa. Esa es ser sano, pero de verdad. ¿Qué creemos para terminar con respecto a la oración? Recuerda, puede ser que en la oración no obtengas todo lo que pides, pero recuerda, la oración es principalmente para que tú y yo nos demos cuenta que nosotros no tenemos las cosas bajo control, pero sí debemos estar cerca y escuchando a aquel que sí tiene el control. La oración fundamentalmente es para reconocer que tú y yo no tenemos control y que debemos conocer y estar más en comunión con aquel que sí tiene el control. Nunca pensemos en la oración como algo trivial. Imagínense la oportunidad de estar en contacto cercano con aquel que controla el universo, el mundo, la historia, el creador. Eso es el milagro principal de la oración. Pero como iglesia, tú y yo, espero, debemos creer que Dios puede. Sí, creemos que Dios puede hacer cualquier milagro. Sí creemos que Dios puede. También creemos, no con base en lo que nosotros decimos, sino en lo que dice la palabra, que Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios ama a sus hijos y sí creemos que Dios quiere bendecirlos. Pero también en tercer lugar creemos que aunque Él diga no, igual seguimos creyendo. Y el paquete es completo. Sí, Dios puede. Si Dios quiere, Él quiere bendecirlos. Pero aún que te diga no, aún así creemos.
Sé que en la exposición hoy con respecto a la oración, pues tiene diferentes matices de acuerdo a las vidas de ustedes. Sé que tal vez algunos han llegado muy afligidos, desilusionados, y por eso quisiera que termináramos orando. Revisa tu vida con base a lo que acabamos de mencionar. Pero aún así, debemos orar por esas necesidades. Porque como dice aquí en el libro de Daniel, capítulo 17 al 18, es lo que acabamos de mencionar y confesar. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, está hablando de él. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Ven? Aunque eso pase, seguiremos honrando a nuestro Dios. Vamos a orar. Y en primer lugar vamos a orar por aquellas personas. Me gustaría orar hoy por aquellas personas que hoy tienen algo muy significativo por el cual están pidiendo una sanidad física, una sanidad de relaciones, la salvación de un familiar, no sé, un milagro. Personas que tal vez están heridas por esa espera, algo desanimadas. Me gustaría que hoy pudiéramos orar. Oremos. Señor nuestro, aquí hay un grupo de tus hijos, creemos en la oración. Y sí, Señor, perdónanos porque a veces inclusive con reclamo decimos, pero si yo creo y estoy tratando de hacer lo correcto, ¿por qué no respondes nuestra oración? Tal vez hay aquí personas con una gran urgencia en este momento. Como iglesia creemos que Dios sí puede y quiere bendecirles. Por eso si tienes una necesidad especial, yo te animo a que donde estés allí te pongas de pie y vamos a orar. No tienen que ser todos, es aquellos que sienten realmente que hay algo allí muy, el Señor nos está moviendo, que aparentemente no hay respuesta, pero el Señor debe tocar. Señor, dales fe, alivia su dolor, su angustia, su preocupación, Señor. Acrecenta su fe, su capacidad de confiar y descansar en ti. Te rogamos que sobrenaturalmente obres primero que todo en las vidas de estas personas, trayendo el descanso y la paz que solamente viene de ti, que no viene de nuestra razón, que no viene de ver con nuestros propios ojos limitados las respuestas que esperamos. Pero Señor, inúndalos con tu paz. Pero Señor, en esta mañana te suplicamos, tú puedes, por favor, otorga estas respuestas. Tú puedes. Tú eres el Dios poderoso. Y sabemos que también eres el Dios que nos ama. Señor, tú eres bueno. Y por eso oramos al Dios bueno. Señor, respóndenos en la oración. Lo suplicamos. Y Señor, danos también el valor y la claridad de fe
que aunque tu respuesta no sea la que esperamos, aún así vamos a creer. Señor, ese es más testimonio. Pero en medio de nuestras necesidades las traemos a ti en esta mañana. Lo pedimos, como dice tu palabra, en el nombre sobre todo nombre, pidiendo para cada uno en su necesidad la bendición del Padre, que sí conoce, que sí siente tu necesidad. La bendición del Hijo, que ha hecho todo lo posible para acercarse a ti y que tiene el poder de transformarte. Y en el nombre del Espíritu Santo, poder de Dios, para que ese milagro se dé en tu vida. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Todos puestos de pie, vamos a alabar.